Pues Lorenzo Amor es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, es diplomado en Ciencias Empresariales y ha venido para hablar de los problemas de los autónomos. Una pregunta quiero hacerle antes de empezar, pero también recordarle que es andaluz. Él representa a la Federación, por eso casi vive en Madrid, pero es cordobés, aunque vive, o su casa está en Jerez, ¿no? En Jerez. Bien, le preguntaba al comenzar al presidente, al que fuera presidente de la Junta, por su vinculación con el mundo del trabajo, si en su familia sufría también el azote del paro. ¿En la suya cómo está el tema del paro? Bueno, yo tengo una familia muy grande y yo creo que en estos momentos con la que está cayendo, todos conocemos, tenemos amigos, o algún familiar que está sufriendo en estos momentos el drama del paro, ¿no? En una comunidad como Andalucía, donde prácticamente 1 de cada 3 activos está en paro, pues es lógico que en las familias tengamos... O sea, conoce el problema de cerca. Sí, evidentemente. Bien, antes de entrar con las preguntas, hemos querido salir a la calle para saber la opinión de los ciudadanos sobre qué recomiendan a sus hijos. Que se hagan autónomos, que se preparen para formar parte de la administración pública, o sea, que opositen, o que trabajen por cuenta ajena. Me gustaría que fuese funcionario, porque vamos, siempre tiene más seguridad, ¿no? Aunque ahora la verdad es que como están las cosas, pues no tiene ninguna seguridad en ningún sitio. Aprender idiomas y en un futuro, si no cambia la cosa, pues la opción de irse fuera. Yo creo que el Estado podría decir, pues venga, vamos a dar puestos de trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Dando subvenciones y que la gente pueda abrir sus propias empresas, porque si no hay empresas, ¿de qué va a vivir el país? Mi padre me recomienda que busque un trabajo fijo. Autónomos. Yo creo que la sociedad del futuro pasa porque todos hagamos un trabajo en el que nos realicemos y no estemos al cargo de nadie. Yo soy autónoma y yo le recomendaría que trabajara a la administración, porque yo soy autónoma, es muy difícil, ahora muy difícil. Particularmente que estudiara para funcionario, sí, porque mi medio tiene una empresa autónoma y como que va la cosa regular. Pues yo desde luego en los tiempos que hay ahora yo les recomendaría que fueran autónomos y que montaran una empresa. Hay que incentivar que los jóvenes sean emprendedores. Actualmente, tal como está la vida, es que fueran autónomos, que buscaran su trabajo por donde pudieran. Si tienen la suerte de ser funcionario, por lo menos cuentan con un trabajo más estable. Yo a lo mejor soy demasiado radical o drástico, pero yo a mis hijos les diría magisterio y oposiciones. Pues yo les recomendaría una empresa, que crearse una empresa para que crease trabajo. Yo creo que lo mejor es ser funcionario. Todo el mundo no podemos ser funcionarios, entonces yo creo que tenemos que apostar por las empresas y trabajar para las empresas privadas. Bien. La calle opina, el público pregunta y ahora responden nuestros invitados. Vamos a empezar por Granada. A ver, Sofía, vas a empezar. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede un parado sin dinero crear empleo? ¿Perdón? ¿Cómo puede un parado sin dinero crear empleo? Bien. Señor Lorenzo Amor, un momentito porque vamos a hacer una pausa para ir a publicidad, que es lo que toca en este momento, y enseguida volvemos con estos interesantes temas. Qué fácil, me la he puesto. Ya estamos de vuelta en Pido la Palabra, faltan 20 minutos para la medianoche y está dispuesto a responder Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos. Había formulado la pregunta Sofía de Granada y vale, yo te pediría que la repitieras. Vale, perfecto. Seguimos, adelante. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo puede generar empleo un parado que no tiene dinero? Bien, en primer lugar, comentarte que si ese parado está cobrando el desempleo, tiene la posibilidad de capitalizar el paro para convertirse en autónomo. Si es joven y menor de 30 años, incluso capitalizar el 100% de la prestación de desempleo que tiene. Algo que ha permitido que 100.000 desempleados el pasado año se hayan convertido en autónomos, utilizando ese sistema. Bueno, luego es verdad que si no tiene la prestación por desempleo, la dificultad que tiene cualquier actividad, cualquier negocio, es el inicio, ¿no? El crédito está complicado en general para los autónomos, pero también está muy difícil para los emprendedores, para los que empiezan, ¿no? Y más si es parado y muchas veces con pocas garantías, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en este país.
Y es que sin financiación no vamos a ningún sitio. Sin financiación no tenemos emprendedores. Les voy a dar un dato que es muy llamativo. Antes le hablaba de los parados que han utilizado su paro para convertirse en autónomos. Bueno, pues todas esas personas que lo hicieron desde el año 2010, el 80% se mantienen hoy en la actividad. Sin embargo, cada hora en España se dan de alta 60 autónomos, pero la mitad de ellos no llegan al tercer año de vida empresarial. ¿Por qué? Porque sin crédito es muy difícil consolidar la actividad. Es verdad que un parado, si no tiene esa circunstancia de cobrar prestación, pues lo tiene complejo. Porque le voy a decir, ser autónomo, ser emprendedor, es el único sitio donde para trabajar tienes que pagar, porque empiezas pagando. Y es una de las asignaturas pendientes que tenemos. El futuro de nuestro país pasa porque tengamos emprendedores, porque tengamos autónomos con capacidad de generar empleo. Vale, ok. Gracias. Gracias, Sofía. Pero ¿no se abrirá el crédito ahora que está ya la banca casi nacionalizada toda? Bueno, yo confío en ello, Jesús, confío por una razón. Porque el 25% de la banca está confiada, está en estos momentos nacionalizada. Y tiene una obligación, según el memorándum de la ayuda o rescate financiero, que es que tienen que destinar una parte importante de su crédito y su financiación a las pymes y a los autónomos. Y yo espero que, y confío en que la banca, ya que se ha hecho esta reestructuración, empiece a jugar su papel. No obstante, también el ICO, que este año destina 22.000 millones, tiene que empezar a prestar dinero a esas personas que inician una actividad y esas dificultades que tiene el tejido empresarial en estos momentos para acceder a la financiación. Vamos a Cádiz. Nazaret, adelante. Pregunta. Hola, buenas noches. Mi pregunta va muy en relación a la de mi compañera, porque sin financiación no se puede crear un negocio propio. Entonces, a las administraciones públicas se les llena la boca al hablar de programas para promocionar para los jóvenes emprendedores. Mi pregunta es la siguiente: ¿es tan fácil como lo pintan y es esta la única alternativa que queda para el desempleo juvenil? Fácil no es, pero nunca fue fácil. Y yo fui autónomo, empecé a ser autónomo en el año 87. Había más crédito que hoy, pero el tipo de interés que pagábamos era del 17%. Es decir, estaba los primeros meses trabajando para pagar el coche, para pagar... Era muy complejo. Sin embargo, aquí estamos. Y seguimos todavía, ¿no? Ya han pasado 25 años. Hombre, las administraciones lo que tienen que preocuparse más de reducir sus gastos. Porque el 70% del crédito que hay en circulación va para las administraciones. El crédito para las administraciones ha crecido en el último año y ha descendido para el tejido empresarial, concretamente para los autónomos y las pymes, más de un 10%. Sabiendo las dificultades que tiene para financiarse el país, las administraciones, las empresas, las entidades financieras, el problema que tenemos es que el poco crédito que hay se lo están llevando a las administraciones y así es muy difícil. Y usted lo ha dicho, sin crédito no hay inversión, sin crédito no hay empleo y un autónomo sin crédito es como un coche sin gasolina, se para. Vale, muchas gracias. A Sevilla, Miriam, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Miriam. ¿Podría explicarnos, por favor, dónde debe acudir y recibir la información más adecuada y acertada un joven que quiere montar su propia empresa? Bueno, en estos momentos hay organismos, asociaciones que están facilitando una labor importante, ¿no? De asesoramiento al emprendedor. Los ayuntamientos suelen tener unos agentes de desarrollo o fomento del emprendimiento, las cámaras de comercio tienen sus personas técnicos que están asesorando en la puesta en marcha de actividades, de negocios, de emprendimiento. Hay también universidades que están destinando recursos y personal a este tema y bueno, las asociaciones, nosotros como ATA, pues tenemos también técnicos que estamos asesorando a las personas que deciden emprender. Ya les digo que hay un dato muy llamativo, ¿no? Me llamaba la atención cuando hemos visto el reportaje de que preguntaban a las personas, ¿no? Particularmente la gente joven decía ser autónomo, muchos de ellos. Los mayores decían ser funcionarios. No nos engañemos, en los próximos meses va a ser más fácil crear tu propio empleo que encontrarlo. Va a ser más fácil hacerte autónomo que tener un empleo por cuenta ajena. Claro, el problema es que nuestros papás, y te hablo a ti porque eres joven, nuestros papás, lo que le ilusiona es que tengamos un puesto seguro, que seamos
funcionarios. Soy consciente de ello. Y ahora llega y le dice, no, voy a montar un pequeño negocio, una actividad, voy a ser fotógrafo, voy a hacer esto. Estás loca. Pero y no fracases, que como fracases te llega la familia y te dice, ve, te lo dije. Bien, yo me recuerdo que mis padres me decían, tú lo que tienes que ser es empleado de banca, ¿para qué vas a ser honesto? Fíjate ahora cómo está el sistema financiero, y digo, el empleo en el sistema financiero. Sí, yo digo que el problema que hay en estos momentos no es que falten emprendedores. En España el pasado año, en el año 2012, hubo 600.000 nuevos autónomos. 600.000 nuevos autónomos. El problema es que muchas veces nos lanzamos a montar algo sin estar asesorados, sin tener la financiación suficiente y a veces demasiado rápido. Para eso las mujeres, y lo digo porque los datos están ahí, el 90% de los autónomos que se han perdido en Andalucía son varones y solo un 10% mujeres. Tú eres profesora, ¿no, Miriam? Sí. Con oposiciones y todo. Sí, con oposiciones. Bueno, sí. qué bien. Gracias, Miriam. Gracias. Pero esa llamada que hacía usted es verdad. ¿Por qué será que educan a los jóvenes para que sean trabajadores, empleados, no ni empresarios ni autónomos? No, nos pasa en la casa. Pero es que uno llega luego al colegio, a la universidad, y nos educan para tener un empleo, no para que nosotros seamos creadores de empleo. Pero es que hasta la propia administración, sí, el legislador, hay veces que olvida que en este país hay 3 millones de ciudadanos que se dedican a crear empleo. Y legisla para el trabajador por cuenta ajena, pero olvida al trabajador por cuenta propia. Vamos a Jaén. Manuel, ven. Buenas noches, estimado presidente. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, vamos, te hago una introducción. El gobierno actual de la Nación y algo la Junta de Andalucía dijeron que iban a tener una ley de emprendedores. Al día de hoy, ¿cómo está este tema? Coméntenos cómo están los temas, tanto de arriba como de la Junta. Bueno, vamos a ver. La ley de emprendedores, llámese ley, llámese medidas de emprendimiento, está prácticamente hecha. El problema es que una ley de emprendedores sin unos incentivos fiscales parece como que si estuviera vacía, ¿no? Lo comentaba antes, ¿no? El problema que tiene un emprendedor cuando empieza es que los primeros meses pagas cotizaciones sociales, pagas módulos o hacienda, estás pagando gastos y estás pagando dinero y no cobras hasta vete a saber, ¿no? Y eso que no trabajes para una administración pública, porque cuando trabajes con una administración pública te tiras meses y algunas veces años para cobrar, ¿no? Bien, entonces es verdad que tiene que tener ese tipo de incentivos. Claro, el problema es que las circunstancias económicas y el objetivo de déficit, o llamemos de objetivo de déficit, o comedura de coco todo el día con el déficit, tiene paralizado este tema. Yo al Gobierno de la Nación se lo he trasladado, que es necesario tomar medidas rápidas, entre otras cosas porque necesitamos que la gente joven empiece a trabajar. Vemos inquietud en la gente joven por ser emprendedores, pero hay que ayudar, en primer lugar, no a poner en marcha muchas veces, sino a consolidar la actividad. Y sobre todo también dar una segunda oportunidad. Porque el problema de muchos autónomos que, como tú y como muchos que nos están oyendo, es que cuando fracasas, lo pierdes todo. A mí me llama la atención, me llama la atención cuando aquí a los políticos se les llena la boca de defender los 426 euros ahora para los trabajadores que han estado o que están en paro y no tienen nada. Pero que en este país hay otros trabajadores que son los autónomos, que no han cobrado el paro, que han perdido su casa porque se la han quedado embargada, y que no han tenido derecho ni a los 426 euros. Y que hoy la única ayuda que tienen son las de los comedores sociales. Entonces, cuando un político tiene que pedir protección social y estado de bienestar, no puede ser para unos sí y para otros no. Y además... Gracias, Manuel. Bueno, vamos muy rápido a Huelva. Adelante, Salva. A ver. Buenas noches a todos, buenas noches, Lorenzo. Yo soy uno de esos locos que comentas, ¿no? Que estoy en proceso de montar mi propio negocio. Y tanto yo como otras personas en mi situación se preguntan de qué manera se puede evitar el pagar al principio, sobre todo, las abusivas tasas que tenemos en España de cuota de autónomo. Hace poco, en un curso en el CADE, que desde aquí animo, como has comentado a la compañera, que todos los jóvenes empresarios o los que quieran emprender se acerquen a los centros CADE,
un profesor en un curso que estuve en el CADE me comentaba que hay un pequeño truquillo que puedes apuntarte o registrarte en el impuesto sobre actividades económicas para poder ir facturando, y si al final del ejercicio no has superado los beneficios mensuales, no han superado el salario mínimo interprofesional, los 641 euros, quedas exento al final del ejercicio de pagar todas las tasas de autónomo. Quería saber si esto es verdad o si hay algún otro tipo de atajo o de truco para evitar estas tasas abusivas, que por otro lado no entiendo cómo en España, como dice, se apuesta por el empleo pero siguen siendo tan altas. Pues es cierto. Es cierto. Mira, los datos de afiliación que salieron la pasada semana reflejaban que en España se han perdido 47.000 autónomos. El día 24 conoceremos la encuesta de población activa y nos sorprenderá, porque veremos que el número de autónomos ha crecido en más de 100.000 en el último año. Oye, ¿cómo es posible esto? Pues sí, es posible que en este país hay 200.000 personas que trabajan por cuenta propia, como un autónomo, pero que no cotizan a la Seguridad Social. Porque el Tribunal Supremo, en los años 90, dijo que la habitualidad para cotizar en el régimen de autónomo era aquella persona cuya diferencia de entre ingresos y gastos pues superaran el salario mínimo interprofesional en términos anuales. Es decir, toda aquella persona que esté por debajo no tiene obligación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en estos momentos hay muchas personas comerciales, muchas personas dedicadas al mundo del seguro, personas a la venta a domicilio, al cuidado de hogar, que son trabajadores por cuenta propia, personas dedicadas a la publicidad, al periodismo, que al no llegar al salario mínimo interprofesional no es economía sumergida, porque sí se le retiene y se le hace una retención y se ingresa a Hacienda, pero no tiene la cotización. Yo en esto estoy prácticamente hablando con el Ministerio de Empleo. Ahora hay una estrategia de emprendimiento y empleo que quiere sacarse pronto y estamos pidiendo que hay que cambiar un poco el chip. Aquí a la persona que empieza tanto joven como persona mayor, porque estamos viendo que no solamente los jóvenes se están incorporando al mundo de los autónomos y de los emprendedores, sino personas con 50, 55 años que son expulsadas del mercado laboral y que tienen mucha dificultad para volver a reincorporarse. Y hay mucha gente que está ahí entrando. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer es que los primeros años hay que facilitarle al que empieza. Y hay que facilitarle desde el punto de vista de que si hoy se puede tener a un trabajador, que es lo que hablaba antes del legislador, el legislador no legisla para todos igual. Ahora resulta que aquí un joven menor de 30 años lo contrata una empresa en un contrato de formación, ese empresario no paga nada de seguridad social. Ahora, si ese mismo joven, en vez de trabajar para nadie, quiere trabajar para él, incluso generar empleo, no tiene el 100% de bonificaciones, solo un 30%. No hay ninguna razón objetiva que diga por qué uno el 100% y por qué otro el 30%. Pero no solamente eso, las cotizaciones de autónomos, ya no para los que empiezan, sino para todos en general, tienen que adecuarse a los ingresos reales. No puede ser que una cotización de autónomo sea de 880 euros, el salario mínimo es 645 y haya mucha gente que en estos momentos no llega a esa cotización de autónomo. Señor Amor, vamos muy mal de tiempo, a ver si puede responder lo más breve que pueda. Vamos a Córdoba. Virginia, adelante. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, Virginia, buenas noches. Yo lo siento por mi Córdoba, que ha perdido con el Barça, pero sí, bueno. Sí, ha perdido. Soy diseñadora de páginas web en paro que no parada, y mi pregunta no tiene nada que ver ni con el paro ni con autónomos, pero a mí me preocupa. Si las energías renovables como la solar, la eólica, son una apuesta segura a largo plazo, ¿por qué se invierte tan poco en ellas? ¿Por qué no interesa? Bueno, yo no creo que no se esté invirtiendo, yo creo que en estos momentos hay, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, inversión en energía renovable. A lo mejor no lo suficiente o lo que todos quisiéramos, ¿no? Yo desde luego lo que no estoy de acuerdo es que la energía tenga que estar subvencionada. ¿Qué no entiendo? Pues que no haya que estar subvencionando empresas que se dediquen a el tema de facilitar la energía a los demás. Todo lo que sea la investigación
y que se ayude con fondos públicos, bien. Ahora, que se mantenga empresas con fondos públicos para luego cobrar la energía al ciudadano, no estoy de acuerdo. Gracias, Virginia. Vamos a ver qué dicen las redes sociales. Mar Barrera, adelante, por favor. A ver, ¿qué preguntas hay para el presidente de los autónomos, de la Federación de Autónomos? Muy buenas noches, señor Amor. Buenas noches. Qué bonito nombre. Eso dice mi mujer. Dice, amigos de las redes también me han trasladado una frase célebre para este momento, para su intervención, de John Rockefeller. Levántate pronto, trabaja esta tarde y encuentra petróleo. Bueno, y dicho esto, los comentarios hoy de los internautas ante las cifras de desempleo juvenil, pues muchos jóvenes manifiestan su deseo de montar su propia empresa, pero dicen que es totalmente imposible. Es el comentario generalizado porque no tienen ni dinero ni crédito. Hemos seleccionado 3 preguntas para usted. ¿Por qué los autónomos no pueden realizar cursos subvencionados? ¿Es que no tienen derecho a formarse? Bueno, los autónomos sí pueden realizar cursos de formación. El problema es que solo se destina, de cada 100 euros que se destina a la formación, apenas 1,5 € va a parar a formar los autónomos. Es decir, la formación para los autónomos es una limosna, no es un derecho. Y esto es algo que hay que decirlo alto y claro. Si queremos tener un tejido empresarial competitivo, fuerte y productivo, es necesario que la formación llegue en toda su grandeza a los autónomos y los empresarios de este país. Y ya digo... Segunda pregunta. ¿Debo recordarle a mi hijo, nos dice un usuario que se llama Levante, que trabaje por cuenta ajena o mejor que se haga autónomo? Bueno, yo le diría que lo que he dicho antes, va a ser más difícil que encuentre un trabajo por cuenta ajena que un trabajo por cuenta propia. Yo llevo 25 años de autónomo, la he pasado canuta, unas veces mejor, otras veces peor, pero tiene algo muy importante. Trabajan mucho, como en cualquier sitio, ¿no? Soledad, que lo tienen muchos autónomos, pero tiene una cosa importante, eres tú y tú mismo. Y tercera pregunta, ¿la nueva ley de autónomos me concede paro si me divorcio? ¿Impide que continúe con mi actividad? Pero eso me lo pregunta a mí o al siguiente invitado. A mí. ¿Se responde a lo que considere? Sí, bueno, vamos a ver, está establecido en la ley de prestación por cese de actividad, que está en vigor, que cuando hay divorcio y por tanto un cese de actividad porque la persona, uno de los cónyuges que se quedan con el local, pues la otra puede cobrar la prestación por cese de actividad.